Vamos a hablar de lo que se viene y de lo que pasó con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador, de quien ya me declaré públicamente fan, así que no tengo por qué ocultarlo, y me perdí su presencia en el piso de este programa porque estaba en Roma, en el G20. Estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien, me han dicho. ¿Qué tal? Carly, ¿te puedo decir? Sí, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Es como me llaman todos los que me quieren, por lo menos. Sí, sí, yo te quiero aunque no te conozca. Bueno, Así muchas que... gracias. ¿Cuál es la sensación en este momento? ¿Alivio, responsabilidad, adrenalina? Eh, no, responsabilidad con la tarea que venimos haciendo ya hace casi 2 años, me parece. Sí, también un poco de alivio porque el resultado en primera ocasión, en las pasos, no era el que, bueno, por lo menos el que deseábamos, ¿no? Porque nuestra expectativa era que íbamos a tener un resultado mejor, más parejo de lo que pasó en ese momento. Probablemente malinterpretamos un poco la situación social, el humor social, probablemente. El humor social. Sí, el humor social que, bueno, qué sé yo, después cuando uno lo analiza probablemente más en frío, con los datos, entendiéndolo mejor lo que pasó, observa dos cosas, y creo que a lo que se le dio respuesta rápidamente, o por lo menos un principio de respuesta. Por un lado, que tampoco tiene que ver con lo especulativo electoral, sino con el cambio, con la finalización de algunos procesos y de algunos fenómenos. Por un lado, lo que sucedió para las PASO, que ahora no sucedió, es que estábamos todavía con algunas medidas de cuidado, inclusive los protocolos para la elección eran más estrictos, generaron colas, algún cierto malestar, etcétera, pero que en general lo que vimos es que el humor social no era el mejor para la época de las PASO. Bueno, porque a los 4 años de crisis económica que tuvimos durante el macrismo y el viralismo se sumaron casi más de 1 año y medio de pandemia, en donde la gente la pasó realmente muy mal. Sobre todo en la época en que ni siquiera todavía existían las vacunas, en donde los remedios que encontramos a esta pandemia, los remedios que encontró todo el mundo, eran medidas muy antipáticas, que la gente se quede adentro, que se quede encerrada, que salga lo mínimo imprescindible para trabajar, que los comercios tengan protocolos, que cierren a determinadas horas, que algún tipo de actividad lúdica, inclusive comercial, no se podía llevar a cabo porque era muy peligrosa para el contagio. La verdad que si sumás todo ese malestar, lo que tenés como resultado es que la gente, la sociedad no estaba contenta. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado, y después, obviamente, la cuestión económica por el otro. También, de nuevo, no por querer cargar las cintas con el pasado, pero sí porque hay que hacer un diagnóstico de estas cuestiones. Veníamos de 4 años de crisis económica, de caída del producto, de caída de los salarios reales. Se sumó esta tragedia de la pandemia que no solo tenía impactos sanitarios, que no solo tuvo impactos y tiene impactos sanitarios, sino también impactos económicos y sociales. Eso generó también caída de los ingresos en muchos casos, que muchas actividades no se lleven a cabo, etcétera. Pusimos un montón de medidas, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y obviamente también los gobiernos municipales para poder paliar esta situación. Pero bueno, también hubo, como te decía, impactos negativos económicos y sociales como resultado de la pandemia. Si vos mirás un poco ese combo, la verdad que la situación para afrontar una elección no era la mejor. No, para nada. Pero en los 400.000 votos que se recuperaron también tuvieron que ver con el rol de la militancia, los intendentes, el ir casa por casa, digo, no pasó solo. Absolutamente, pero también porque empezaron a cambiar esas situaciones que yo te describí. Claro. La situación sanitaria hoy es mucho mejor que hace 2 meses, está relativamente controlada, está muchísimo más todavía en el plan de vacunación, no solo para los mayores, sino para los menores de 3 a 17 años, avanzó muchísimo en estos 2 meses, por un lado, y hay menos medidas de cuidado, hay menos restricciones, la gente puede disfrutar muchísimo más, vino el tiempo más lindo, etcétera. Por el otro, ya hay muchas medidas de carácter económico que se tomaron, que empezaron a dar resultados. La economía está creciendo muy vigorosamente, tanto en la Argentina como en la provincia de Buenos Aires. Las expectativas y lo que dicen, bueno, tanto los organismos internacionales como las consultoras, como nuestras propias proyecciones, es que vamos a estar cerca del 9% de crecimiento del producto, que nos permite recuperar gran parte de lo que se perdió como consecuencia de la pandemia, que se está generando empleo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, se está generando empleo. Muchos sectores industriales, muchos sectores comerciales, muchos sectores de servicios ya están por encima de la situación pre-pandemia, o sea que estamos creciendo en modo genuino.
Y eso se empieza a ver. Obviamente hay que hacer mucho más. Los niveles de pobreza siguen siendo muy altos, los niveles de inflación siguen siendo muy altos, los niveles de indigencia siguen siendo muy altos, los niveles de desempleo siguen siendo muy altos, pero eso es lo que sucede cuando hay 6 años de crisis. Sí, no, Que es lo que claro, por supuesto, y no bueno, la tienen fácil, pero por eso. en ese no tenerla fácil voy un poco a lo nacional y salgo un poco, un minuto de la provincia. Por la mañana, por eso yo creo que también se festejó tanto, porque ayer algunos periodistas preguntaban en el búnker por qué festejan, y nos decían desde el gobierno festejamos que a la mañana Macri estaba diciendo que empezaba la transición, básicamente, ¿no? Después, ese mismo Macri es el que se niega, el primero en salir a decir no, es un llamado oportunista, el llamado al diálogo, a generar consensos del presidente, para votar una ley que se va a ser presentada en diciembre, como todo el mundo a esta altura ya sabe, que va a contener el plan económico y el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y empieza diciendo que no, digo, va a ser muy difícil todo, ¿cómo se hace? Bueno, a mí no me extraña, porque siempre son comentarios con un sentido negativo y en muchos casos oportunistas y electoralistas, lo que hace el expresidente Macri, inclusive haciéndolo en un momento de veda, donde no correspondía hacer ese tipo de comentarios, y dando por terminado ya el gobierno nacional, nuestra fuerza política, etcétera, que claramente ayer quedó muy claro que eso no es así. Pero bueno, me parece una muy buena propuesta, un muy buen anuncio el que hizo el presidente, porque de nuevo, retomando lo que te decía recién, luego de 6 años de crisis, 4 años de crisis macrista, 2 años de crisis por la pandemia y sus efectos económicos y sociales, me parece que estamos en una situación lo suficientemente complicada, compleja, grave en muchos sentidos, como para que no se convoquen a todas las fuerzas vivas, a todos los partidos políticos, a los sectores empresariales, a las representaciones legítimas de los trabajadores, para encontrar una solución de conjunto y mayoritaria. Eso no implica que todos vayan a estar de acuerdo con lo que se proponga, no vayan a estar de acuerdo con todo lo que se termine acordando, porque a veces los consensos completos no existen, pero sí tiene que ser una definición de la mayoría del pueblo de la Argentina, y en este caso de los representantes legítimos del pueblo de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de los distintos sectores económicos, sociales y de los trabajadores. O sea que después veremos cuál es esta propuesta. Lo que puedo decir es que se está trabajando muy seriamente en las negociaciones con el Fondo Monetario, en muchas cuestiones a discutir, en una acción que tenemos que recordar. Es un préstamo que no lo tomó ni Cristina Kirchner, ni Néstor Kirchner, ni Alberto Fernández. Es un préstamo impagable en los términos en que fue tomado por parte del mismo Mauricio Macri, y que lo tuvo que tomar una vez que los mercados le habían cerrado las puertas, después de endeudarse en casi 100.000 millones de dólares. Fue, y de manera muy irregular, además muy irregular, porque ni siquiera se inició un expediente, no existen los informes técnicos, los informes jurídicos que tuvo que haber hecho el Banco Central, el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Se violó el estatuto del FMI en varios puntos, o sea, una irregularidad absoluta con la que se aprobó este préstamo, que es el más grande de la historia del FMI y de la Argentina. Sí, tengamos en cuenta esto, porque esto es a lo que se está tratando de dar una solución, a un problema no que generó el peronismo, no que generó el kirchnerismo, sino que generó el macrismo, y que ahora, como siempre pasó en los gobiernos peronistas, nosotros nos tenemos que hacer el cargo del fierro caliente. ¿Te parece escuchar a Victoria Tolosa Paz anoche y reflexionamos sobre lo que dijo festejando? Sí, obviamente. Dale. Somos conscientes de que arranca otra etapa, una etapa dejando atrás la etapa triste, el dolor. Nosotros no hacemos política con el dolor ni con la muerte, pero estamos dejando atrás la etapa más tremenda que nos tocó vivir, que fue la pandemia en la República Argentina. Con la frente en alta y con el corazón totalmente abierto, el compromiso sigue siendo el mismo de aquel que asumimos el 10 de diciembre, junto al presidente y al gobernador. Honrar a la patria y trabajar desde mañana temprano en la mañana para poder seguir transformando la provincia de Buenos Aires. Trabajó mucho Victoria también, ¿no? Además, qué difícil que es remontar el estado de ánimo. Después me imagino que, bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero todos tenemos derrotas en la vida y es difícil del día siguiente y recuperar la fuerza y la energía. Sí, realmente la verdad que todos nos sacamos el sombrero ante la campaña que hizo Victoria, que hizo Daniel Bochano, una campaña militante de mucha cercanía, recorriendo toda la provincia, estando presentes, con propuestas, con proyectos permanentemente, y no puedo más que coincidir con Vicky.
Es lo que te decía anteriormente, tuvimos 2 años espantosos por la pandemia que se suman a los 4 años anteriores. O sea que ahora empieza una nueva etapa, repito, en donde la pandemia está relativamente controlada, en donde la economía está en crecimiento, y lo que tenemos que asegurar son 2 cosas: fortalecer ese crecimiento a través de políticas públicas, políticas de crédito, políticas de apoyo del sector público, nacional, provincial y municipal, a la producción, a los emprendimientos, a la generación de trabajo, y lograr además que ese crecimiento multiplicado se pueda distribuir de manera más equitativa, me animo a decir, entre la población de Argentina y entre el pueblo bonaerense. Esto ya lo dijo, mira, hace casi un año, lo dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando hicimos el acto acá en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, que advirtió, bueno, cuando pase la pandemia va a volver a crecer la economía, tenemos que trabajar para que 3 o 4 vivos, para que los sectores concentrados, imagino que se refería la vicepresidenta en ese momento, no se apropien de los frutos del progreso económico. En eso estamos trabajando, en eso sabemos, nos consta que está trabajando el equipo del gobierno de Nación, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, todos los factores de nuestro frente político, y en eso estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires. Es el único camino. El camino está muy claro, está marcado, tenemos que acompañarlo con medidas concretas. Nosotros ya estamos trabajando en ese sentido, en un plan obviamente en un plan económico, en un plan productivo para lo que queda del mandato, y para solucionar los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires. Retomando nuevamente lo que te dije, 6 años de crisis, tenemos que levantar ese problema, esa situación tan compleja, y esto no se soluciona en un mes, en 2 meses, en un año, en 2 años. Los problemas estructurales de la provincia necesitamos como mínimo 6 años más para empezar a trabajar. Es muy grande, los problemas son muchos y bueno, sí se requieren. Y perdimos 2 años, porque con la pandemia perdimos 2 años de nuestro programa original. Claro, Jana, esto me daría el pie para preguntarte si Axel iría por una reelección eventualmente, pero no me lo vas a contestar. No, mira, pero independientemente de reelección o no, me parece que va de suyo en lo que estoy diciendo, para poder solucionar los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires, tenés que pensar en un plan de mediano plazo, como mínimo en un plan de mediano plazo. Después se verá quién lo ejecuta, pero el plan tiene que estar muy claro, la fuerza política lo tiene que tener concentrado, y después se verá quién lo lleva adelante, quién lo ejecuta. Gracias, Carly, por la charla, A ustedes. Y felicitaciones por el empate técnico. Gracias. Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pasó por las últimas noticias y ahora vienen las últimas de las últimas.